Francisco, te doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, nuestro tercer panelista. Quiero, parafraseando a mi presidente, también Francisco y yo nos vimos a las 3 de la mañana en alguna ocasión. Sí, pero espérenme, no lo digas, porque la reputación de no lo digas. Les voy a decir, lo que pasa es que no donde ustedes creen. Nos conocimos, Pancho y yo, donde menos se imaginan, de los dos, yo creo. Nos conocimos en la universidad, en la Libre de Derecho, por eso digo que los exámenes eran a las 3 de la mañana, y ahí nos vimos, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Entonces, bueno, pues agradezco la presencia aquí de Francisco Solís Peón, mejor conocido como Pancho Cachondo. Nos conocimos en la universidad, hace unos meses nos reencontramos, y le agradezco doblemente porque él vive en Mérida, entonces tuvo que viajar para estar aquí con nosotros. Y bueno, dando la bienvenida, si quieren, el formato propuesto es que los panelistas nos hablen 10-15 minutos de su la participación que tienen o que tuvieron en la ley. Quiero también, Francisco, la razón de estar aquí, Francisco fue miembro de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En esa ocasión presentó algunas reformas a la ley, presentó incluso una nueva ley, pero que nunca procedió. Posteriormente fue diputado federal, pero precisamente conoce a profundidad la ley. Entonces, si les parece, el formato sería 10-15 minutos de presentación y posteriormente mesa redonda de preguntas y respuestas. Si les parece, Juan de Dios. Adelante, tú eres el organizador, adelante. Pues comencemos entonces con esta idea. Antecedente general. Todos los que estamos aquí somos empresarios y sabemos que las autoridades ven a los empresarios como fuente de recursos, la mayor parte de las veces ilícitos, donde la actitud que tienen las autoridades administrativas es ver en qué fallamos, cuál es el requisito administrativo con el que no cumplimos y buscar la manera de multarnos, de clausurarnos y, dicho de otra manera también muy clara, como lo he señalado en la propia Asamblea Legislativa, de extorsionarnos. Y es necesario cambiar la visión. Aquí se dio la circunstancia de que, pues no sé si positiva o negativa, pero creo que para algunos aspectos de la labor de Coparmex fue positivo, el que nos tocó en esta administración en estos 3 años, pues la crisis económica que se desató el 17 de septiembre del 2008 y luego de la crisis por la epidemia de influenza que generó inclusive pues la suspensión de actividades en la Ciudad de México. Y fue precisamente a raíz de esas dos crisis, y dicen por algo que las crisis son oportunidades, que iniciamos un trabajo de diálogo con el gobierno y diálogo con la Asamblea Legislativa. A raíz precisamente de que en las primeras 72 horas de la emergencia por la influenza, en donde el gobierno de la ciudad tomó medidas unilaterales, como era el cerrar establecimientos mercantiles que se dedicaban a actividades deportivas o de gimnasio, de teatros, de cines, y particularmente el caso de los restaurantes, pues esto generó una reacción muy airada por parte de los representantes del sector empresarial. Recuerdo muy bien que ese día en la mañana con el jefe de gobierno habíamos acordado reunirnos en la tarde con los 16 delegados, de tal manera que pudiéramos homologar las medidas que se iban a tomar para atender la emergencia. Y en la tarde, cuando llegamos a las oficinas de la jefatura de gobierno, todos disfrazados, ya recordarán aquella época con los cubrebocas y demás, pues lo que recibimos fue una copia del acuerdo que se iba a publicar al día siguiente en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad, con las medidas impuestas por el gobierno local. Sin que hubiera habido un consenso, un diálogo, y donde había cosas tan absurdas en las medidas que proponían, como que los compañeros que nos hacen el favor de atender en este desayuno, tuvieran que traer guantes para servirnos, ¿no? Y obviamente eso, los que conocemos un poquito del giro, sabemos que lejos de ser higiénico es completamente antihigiénico, porque un virus en una mesa puede estar vivo durante 20 minutos, pero dentro de un guante se genera un caldo de cultivo y eso genera, inclusive favorece la generación de bacterias. En fin,
A raíz del golpeteo mediático, pues empezamos a tener reuniones todos los sectores con el gobierno, vimos la necesidad de reformar el esquema legal de los negocios en la ciudad, y debo decir que esas reuniones fueron el diplomado más barato que ha tomado Marcelo Ebrard, porque verdaderamente ahí hubo oportunidad de mostrarle con casos específicos qué era lo que estaba sucediendo. De ahí ustedes lo saben bien, hemos hecho publicidad del tema, pues prácticamente cada lunes o cada 2 lunes nos hemos reunido con el jefe de gobierno, primero en lo que fue comité de emergencia, después comité por reactivación económica, después comité evaluador de proyectos de inversión, que son los antecedentes precisamente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, que después fue creado por ley y que ahora a partir de este año me toca presidir a nombre de la iniciativa privada. Bueno, a la hora de estar revisando las condiciones sobre las cuales se generan los negocios, pues vemos que es necesario una revisión integral de los ordenamientos y promovemos y apoyamos la creación del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal como un ente profesional que se encargue de realizar las verificaciones. Es absurdo que antes de la creación de ese instituto hubiera posibilidad de que 79 instancias distintas delegacionales del Distrito Federal o federales pudieran llegar a nuestro negocio. Esto significa que, medido en días hábiles, podría llegar un inspector distinto cada día durante 3 meses. ¿Sí? Obviamente a revisar o a verificar una parte de la normatividad. Y bueno, pues sabemos que es imposible, dada la complejidad que hay en las leyes, es imposible cumplir absolutamente con todo. Se han logrado algunos avances con este instituto, no lo que quisiéramos porque los delegados se han reservado un par de cuestiones ahí, como tiene que ver, y aquí me corroborará Alejandro Curi, el tema de la supervisión de las obras, y por otro lado el tema de establecimientos mercantiles, en donde usan a los inspectores del Instituto de Verificación, pero la determinación de si hay o no infracción y en su caso la imposición de la sanción sigue correspondiendo a las delegaciones, y ahí es donde hemos tenido muchos problemas, particularmente en las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, y en tercer lugar en quejas está Benito Juárez. Posteriormente vino la aprobación de la Ley de Desarrollo Urbano, que creo que tiene 2 elementos importantes ahí, con los artículos 41 y 42, que permiten la regularización del uso de suelo, que no es materia de esta plática, y después viene el tema de la Ley de Establecimientos Mercantiles. Consideramos que era necesario modernizar este esquema, que se clasificara a los negocios de bajo, de medio y de alto impacto, porque no se le puede pedir los mismos requisitos a un negocio pequeño, a alguien que notoriamente va a tener un impacto social y que obviamente es de impacto zonal. Y lamentablemente desde un principio la prensa catalogó a esta ley como la ley de los santos, indebidamente porque menos del 4% de los establecimientos mercantiles de la Ciudad de México venden alcohol. Menos del 4%. Quiere decir que hay 96% de establecimientos mercantiles que se dedican a otras actividades. Y dentro de ese 4% que venden alcohol, pues los que conoceríamos como antros, y aquí Ismael me podrá corregir, quizás no lleguen ni a 300 en toda la Ciudad de México, antros que puedan ser calificados como de impacto zonal. Y sin embargo la prensa se fue por ahí. Y se fue por ahí porque uno de los temas más polémicos, y voy a empezar por ese, era el de los horarios. El de si se supone que tenemos que mantener la venta de alcohol hasta las 2:30 de la mañana en los antros, y se proponía aumentarlo a las 5 de la mañana. Quiero decirles que inclusive en la mesa de diálogo con el jefe de gobierno, dicho por él y dicho por mí, nos íbamos a oponer rotundamente a la ampliación de los horarios. Pero a la hora de investigar más, pues resulta que lo que se estaba haciendo al mantener los horarios restringidos y por otro lado en el vecino Estado de México no haber ningún control de los horarios, es que nuestros jóvenes estaban teniendo trayectos del Distrito Federal al Estado de México que a deshoras de altas velocidades estaban provocando una serie de accidentes graves.
También, por otro lado, teníamos las tiendas de conveniencia que seguían vendiendo alcohol después de las 12 de la noche, que es el horario que tiene el límite para hacerlo, y obviamente generando un consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Y el tercer elemento, y quizá el más grave de todos, es que los muchachos, bajo una lógica económica, decían: yo no voy a ir a pagar un cover para estar 2 o 3 horas. ¿Sí? Entonces empezaron a organizar fiestas clandestinas, fiestas en los locales donde no era apropiado para el desarrollo de estas actividades, donde cobran la entrada, donde se consume alcohol, donde no hay restricciones en la venta de alcohol hacia los menores de edad, donde hemos comprobado casos de drogas, y también hemos comprobado casos de prostitución de jovencitas a cambio de drogas o de alcohol, lo cual pues obviamente habla de una descomposición total, y no podíamos por otro lado basarnos en la capacidad de la autoridad para que supervisara esas fiestas clandestinas. Y si me dicen: ¿dónde quieres que esté tu hijo, en el antro o en la casa? Pues les diría que en la casa. Pero ¿dónde quieres que esté, en el antro o en una fiesta clandestina? Pues prefiero que esté en un antro con ciertas reglas, con cierta reglamentación y medidas de seguridad. Y bueno, algunas de esas medidas de seguridad quedaron plasmadas en la nueva ley para que los restaurantes, centros nocturnos o antros que cumplan con ciertas medidas adicionales de seguridad puedan tener una extensión en los horarios hasta las 5 de la mañana. Sí les puedo decir que hasta la semana pasada no existe una sola solicitud completa que haya sido procesada por la Secretaría de Desarrollo Económico para favorecer la ampliación de los horarios. Ha habido solicitudes, pero al parecer han faltado documentos, han faltado requisitos. Al día de hoy ningún antro debería estar abierto a las 5 de la mañana, porque no hay esa autorización. Pero bueno, se estigmatizó esta ley en ese sentido. Sin embargo, la ley también creo que tiene algunas cosas benéficas. Primero, está clasificando a los negocios como de bajo impacto, impacto vecinal, impacto zonal, y está prácticamente permitiendo la apertura de los negocios de bajo y medio impacto solo con la presentación de un aviso a través de Internet. Solamente con ese aviso. Y teniendo ese aviso, se puede empezar a trabajar sin necesidad de ir a las delegaciones a recabar un sello. Nosotros sabemos que cada vez que un trámite requiere la recepción de un sello, le estamos abriendo la puerta a la discrecionalidad del que se encuentra en la ventanilla para que nos extorsione o para que nos dé una tarjetita y nos dé los datos de un tercero, que sí va a poder hacer el trámite en lugar de nosotros, se lo va a poder hacer muy ágil, ¿no? Se contemplan algunas actividades dentro de los giros mercantiles que antes no estaban señalados. Las tablas de uso de suelo son muy cuadradas, muy cerradas, y aquí se permite la homologación de esos trámites. Ahora bien, hay un punto muy polémico en el caso de los establecimientos mercantiles, y este tiene que ver, entre otras cosas, con la obligatoriedad de dar 2 horas de estacionamiento gratuito. Los que han estado en los consejos del Coparmex se los he mencionado en diversas ocasiones. Nosotros nos opusimos tajantemente al tema. Este fue un punto impulsado por el diputado del PRI, Israel Betanzos, y nosotros logramos en esas sesiones a las 3 de la mañana lograr meter un párrafo. Y cuando digo que los legisladores en muchas ocasiones legislan sobre las rodillas, es con conocimiento de causa, porque sobre la rodilla estaba yo redactando cómo quería el párrafo y se lo pasaba a los amigos diputados para que ellos lo incorporaran, ¿sí? Y ese párrafo quedó en el sentido de que deberán proporcionar estacionamiento gratuito a sus clientes con comprobante de consumo por un lapso de 2 horas de estancia. Después de ese tiempo proporcionarán tarifa preferencial a los mismos respecto al costo normal de servicio. Las líneas que metimos fueron: el derecho a 2 horas de gratuidad estará sujeto al monto de consumo mínimo que se establezca en el reglamento de la presente ley. Bueno, ¿qué sucedió en esa sesión a las 3 de la mañana hace más de año y medio? Pues sucedió que de última hora el diputado José Luis Muñoz Soria, por cierto, el delegado más corrupto que hemos tenido en esta ciudad, en la delegación Cuauhtémoc, de último minuto, después de que se habían consensado muchos de los datos o conceptos de la ley, mete una reforma. Mete una reforma en el Pleno cuando ya está en la autorización y propone modificar 30 artículos.
Y en esos 30 artículos que a mano alzada los diputados del PRD aprueban a ciegas, hacen una revoltura en la ley. ¿Sí? Y entonces resulta que todas aquellas disposiciones preventivas orientadas hacia los antros quedaron como obligación de prácticamente todos los establecimientos mercantiles. En una tienda de ropa de bebé tendríamos que tener letreros en contra de la obesidad, en contra del alcoholismo, en contra de las drogas, en contra del sexoturismo infantil y una cantidad que necesitaríamos una pared completa para todos los avisos que requería esa ley. Y había una mezcolanza de conceptos, no había consistencia entre un artículo y otro, y así, con toda esa mezcolanza, llegó a la jefatura de gobierno. Y al llegar a la jefatura de gobierno y al detectar todas estas inconsistencias en la ley, recibo una llamada de la consejera jurídica a nombre del jefe de gobierno y me dice: no, ¿ya viste cómo salió la ley? Le digo: sí, es un asco cómo salió la ley. Tiene algunas cosas positivas, pero verdaderamente en su redacción deja mucho que desear. Y me dice: ¿de qué idea, qué criterio tiene Coparmex? Que aprobemos, que publiquemos la ley y luego promovamos una reforma que corrija lo que se publicó, o mejor, no la publicamos, aplicamos el veto del jefe de gobierno y la regresamos a la Asamblea. Y mi decisión fue que se regrese a la Asamblea, porque el tener una ley con tantas fallas, inconsistencias, lo único que iba a hacer era abrir la puerta para que los delegados la interpretaran a su modo cada quien y nos siguieran extorsionando. Y traíamos ya la experiencia de esa ley de la prohibición de regalar las bolsas de plástico, que fue impulsada por el diputado Ciu Tenorio, que es un absurdo porque nadie regala bolsas de plástico. No sé si alguno de ustedes la regale, pero todos consideramos que ese costo está dentro del precio del producto final o del servicio que estamos dando. Y hubo el compromiso de la jefatura de gobierno de corregirla, y la verdad es que se tardó más de un año en corregirla. Entonces no quise correr ese riesgo, y la opinión a nombre de Coparmex fue que se regresara a la Asamblea Legislativa con una serie de observaciones, y el diputado José Luis Muñoz Soria simplemente dijo: no le entiendo. No entiendo qué es lo que me quiere decir el gobierno con las correcciones, y se mantuvo ahí congelada la ley prácticamente durante un año. Y debo decir que fue gracias precisamente a los señores legisladores que volvimos a poner el tema de establecimientos mercantiles en la mesa, porque recordarán el tema del Mueblegate. O sea, estos muebles que fueron adquiridos por la Asamblea Legislativa a un solo proveedor por 12 millones de pesos, cuyo giro era la fotografía, no la venta de muebles, y vendía desde enfriadores, pantallas de plasma y no sé qué tantos muebles. Y empieza a hacerse esa discusión al interior de la Asamblea Legislativa. Yo lo que percibo es que nadie de afuera le hicimos caso. Como que la ciudadanía dijo: ahí se están peleando otra vez ahí en la Asamblea. Ahí dejen esos locos que se peleen. ¿Sí? Con el debido respeto a los que han sido diputados. Con el debido respeto de los locos. De los locos. Y entonces salgo a hacer un pronunciamiento a nombre de la Coparmex y le exijo a la Asamblea Legislativa que se maneje con transparencia en los recursos, que pues, son absolutamente autónomos para discutir y en su caso definir las leyes de la ciudad, pero el dinero que se están gastando es dinero nuestro y tienen que darnos cuenta, y más ellos que son nuestros representantes, porque el problema de la clase política a veces es que se asume como que son nuestros jefes y en realidad son nuestros servidores. A raíz de eso, pues le dio mucho coraje al quien dirige la Asamblea Legislativa, y entonces promovió que 4 fracciones parlamentarias, el PRI, el Partido Verde, el PT y... no, el PRD obviamente, PRD, PRI, PT y el Partido Verde, los 4 publicaran un desplegado haciéndome un extrañamiento, porque decían, palabras más, palabras menos, que cómo era posible que el presidente de Coparmex se dirigiera en Ministerio Público y pretendiera juzgar supuestos actos de corrupción al interior de la Asamblea Legislativa, que además estaba violando la soberanía de la Asamblea Legislativa, y que me dedicara mi esfuerzo y mis energías a mejorar el entorno de los negocios en la Ciudad de México.